de esta mañana. Vamos a seguir estudiando, si le quitan un poquito el agudo. Vamos a seguir estudiando el libro de Mateo. La verdad es que siempre que veo nuevamente el libro de Mateo, siempre encontramos esas verdades tan importantes, tan espirituales, que nos ayudan a entender la vida de Cristo. Y el día de hoy, dando esa continuidad a las enseñanzas de Jesús, porque hemos visto primeramente en Mateo capítulo 5 las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que enseñó Jesús, y lo vuelvo a repetir como lo hemos leído en Mateo 5, Jesús sube a un monte, con él sube sus discípulos y también sube una gran multitud. Y dice la escritura ahí en Mateo 5 que abriendo él su boca les enseñaba y les decía: bienaventurado el pobre en espíritu. Y de ahí se deriva una serie de enseñanzas relacionadas con las bienaventuranzas. Cuando después vemos que Jesús termina con las bienaventuranzas, vemos cómo Jesús no solamente enseñó las bienaventuranzas como una simple enseñanza, sino que profundiza sobre las bienaventuranzas. Y Jesús da una explicación más amplia acerca de la manera práctica de cómo vivir las bienaventuranzas. Y empieza a hablar acerca de guardarnos de la hipocresía, empieza a decirnos que cuando ayunemos, oremos, también cuando hagamos misericordia o demos limosna, no seamos hipócritas. Y empieza a dar toda esa explicación de cómo poner en práctica las bienaventuranzas. Hasta que llegamos a lo que vimos hace 8 días en relación a decir: si vas a edificar tu casa, tiene que ser edificada sobre la roca. Y Jesús dijo que cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y entonces vinieron los problemas, las dificultades, y no cayó, porque tenía un fundamento firme. Y nosotros sabemos que ese fundamento es la enseñanza de Cristo. Es mismo Jesús y sus enseñanzas. Pero cuando ahora llegamos al capítulo 8, vamos a ver algo muy especial, porque no solamente enseña las bienaventuranzas, no solamente da una explicación de las bienaventuranzas o nos dice cómo vivir las bienaventuranzas, sino que cuando ya se adentra al capítulo 8, cuando baja de ese monte, pone él en práctica esa enseñanza. Por eso el día de hoy he titulado la enseñanza: Jesús enseñó e hizo. No solamente deslumbró su enseñanza, porque ya había un impacto por la enseñanza pura que Jesús estaba dándole a toda la gente. Capítulo 7, versículo 28. Fíjate, cuando terminó Jesús estas palabras, o sea, de dar esa gran enseñanza en el Sermón del Monte, dice: la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. De esta manera termina lo que es el capítulo 7. Pero algo que nos deja bien claro Mateo, y que determina aquí Mateo en cuanto a la vida de Cristo, es que él veía y observó que cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de la doctrina. O sea, había un impacto en las personas por lo que Jesús estaba enseñando. Había un impacto al escuchar simple y sencillamente las bienaventuranzas y cómo vivir las bienaventuranzas. Estaban impactados de que no solamente tenían que amar a sus amigos, sino que tenían que amar a sus enemigos. Ya había un impacto en el corazón por las enseñanzas de Cristo. Y el impacto que había era que la gente misma entendía que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, no solamente era un discurso, no solamente era una serie de filosofías o de grandes enseñanzas, sino que dentro de su enseñanza había autoridad para enseñar. Había una autoridad, había una gracia especial. El Espíritu Santo estaba con él, y no como con los escribas, que los escribas ya eran doctos de la ley. Los escribas eran personas que enseñaban, se les decía rabí a los escribas, porque eran profesores de la palabra de Dios, pero que cuando enseñaban
Jesucristo, la gente se admiraba de esa doctrina, de las bienaventuranzas y de la manera en la cual Él profundizaba las enseñanzas. Cuando Él decía, a veces he escuchado que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya adulteró con ella en su corazón. Cuando Jesús dijo, a veces he escuchado que fue dicho, amarás a tu amigo, pero aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, le harás el bien al que te hace el mal, orarás por el que te lastima, por el que te ultraja, por el que te ofende, lo vas a tener que perdonar para ser y también llamado hijo de Dios. Y empieza con todas sus enseñanzas, pero con autoridad y no con los escribas. Termina Mateo 7. ¿Qué pasó después? Capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí viene la práctica. Vemos ahora a un Jesús que no solamente enseñó, sino que también descendió del monte y le seguía esa gran multitud. Como diciendo, queremos ver cómo se pone en práctica lo que tú acabas de enseñar. Queremos ver en práctica lo que tú estás enseñando. Por eso, no solamente Jesús enseñó, sino que también hizo, porque una vez que descendió del monte, vemos a un Jesús que empieza a poner en práctica el sermón del monte. Sabemos que Jesús es el Rey. Jesús es el Rey y subió a un monte. Jesús es Dios hecho carne. Subió a ese monte y expuso y manifestó la ley de su reino. ¿Por qué la ley de su reino? Todos nosotros sabemos que Jesús vino a establecer el reino de Dios. Y dijo en sus primeras palabras, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Jesucristo vino a establecer su reino. Primero, lo quiso establecer con Adán y Eva. Y Él quiso establecer en la tierra un reino con Adán y Eva. Y ya les había dicho Dios que se multiplicaran y que llenaran toda la tierra. Y Jesús quería establecer un reino a través de Adán y Eva. Pero una vez que ellos pecaron y fueron ellos expulsados del Edén, vemos que más adelante Jesús quiso establecer su reino ¿con quién? Con el pueblo de Israel, con los judíos. Y había pactos y había promesas sobre el pueblo de Israel, porque Dios quería establecer su reino a través de Israel, de tal manera que todas las naciones vieran a Israel como el pueblo santo, como el pueblo escogido de Dios. Y Dios había escogido a los judíos, a los israelitas, para que de ahí fuera establecido el reino de Dios en el mundo. Sin embargo, los judíos sabemos que rechazaron a Cristo, y ahora vemos a Jesús mismo, Dios hecho carne, queriendo establecer su reino ahora con nosotros. Ahora con nosotros. Pero veamos que para establecer ese reino, Jesús le enseña cómo se vive dentro de ese reino. Esto es, hermanos, todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestra vida, somos parte de ese reino. Por eso Jesucristo dijo, Él es el Rey. Porque ahora yo soy parte de ese reino. Y en ese reino hay un rey que es Jesucristo. Y soy parte de esa nación santa. Y soy parte de ese pueblo de Dios. Y todo aquel que tiene a Cristo es parte de ese pueblo de Dios. Y si tú tienes a Jesús por rey, y tú estás dentro de ese pueblo, de ese reino, eres parte de ese reino. Ok. Jesús expuso la ley de ese reino en el Sermón del Monte. Así como cuando Moisés subió también al monte y Dios le estableció una ley que le escribió en tablas de piedra y se la mostró al pueblo como diciendo, en este pueblo se va a dirigir por estas leyes y estos decretos que Dios ha establecido. Así Jesucristo subió al monte y cuando dio las bienaventuranzas y una vivencia ahí y toda la enseñanza que Él dio, Él estaba estableciendo la ley de su reino en el monte. Pero cuando Él luego desciende del monte y le sigue una multitud, Él empieza a mostrar con su propia vida cómo se debe de vivir en ese reino. Por eso los que tenemos a Cristo estamos bajo la ley de Cristo. Bajo la ley de Cristo. Porque Él está estableciendo su reino en la tierra. Ok, cuando vemos el capítulo 8 y el capítulo 9, en esos dos capítulos, Mateo relata 12 milagros.
12 milagros en el capítulo 8 y el capítulo 9. Relata Mateo 12 milagros. Sabemos que Jesús no solamente hizo 12 milagros, hizo miles de milagros. Y lo vamos a estar viendo más adelantito. Hizo muchísimos milagros, pero miles. De tal manera que si quisiéramos escribir todos los milagros que Jesús hizo, no alcanzarían los libros para poder escribir todo lo que Jesús hizo. Todo lo que Jesús hizo. Sin embargo, nada más en estos dos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9, después de que descendió del monte, Jesucristo empieza a hacer y hace, y se registra aquí nada más en Mateo, 12 milagros. 12 milagros que Jesús hizo. Y de esos 12 milagros, 6 milagros están registrados nada más en el capítulo 8. 6 milagros. Y yo quiero mostrarte de esos 6 milagros solamente algunos el día de hoy, para que podamos ir entendiendo cuál era el carácter de Cristo y el reino estableciéndose en la tierra y por qué Jesús hizo esos milagros. Porque hay un porqué. ¿Por qué Jesús hizo esos milagros? Hay un sustento, hay un corazón. Vamos a ver el primero, que es la sanidad del leproso. Dice la escritura que se le acercó ese leproso y el Señor tocó a ese leproso. Y este leproso, de una manera resumida te lo voy a decir, este leproso tenía una vida destruida y una dolencia en su persona. Después de esa sanidad del leproso, de esos 6 milagros que están registrados en Mateo 8, vemos la sanidad del siervo del centurión. Después de que le sana al leproso, viene la sanidad del siervo del centurión, quien fue realizada desde cierta distancia y no como Jesús había tocado al leproso. Porque en el primer milagro vemos cómo Jesús toca al leproso. En el segundo milagro, cuando tiene que ver con el siervo del centurión, lo hace a distancia y lo hace de lejos. No hubo contacto físico con el enfermo, pero también hubo una sanidad. En la tercera sanidad que vemos la sanidad de la suegra de Pedro. Pareciera algo más sencillo, solamente una fiebre, como cualquier otra persona que tiene calentura. Pero aún ahí Jesús muestra su milagro y su buena voluntad. Después de eso vemos en el siguiente milagro, que fue la expulsión de demonios. Y Jesús se introduce en ese aspecto espiritual y expulsa demonios. Después otro de los milagros que hizo fue cuando Él calmó los vientos y el mar. En una esfera natural y de naturalezas, Él demuestra su poder sobre las fuerzas naturales. El sexto milagro que vemos aquí en el capítulo 8 es la expulsión de demonios de 2 endemoniados gadarenos. 2 endemoniados gadarenos. Ok, vamos a ver el de leproso primeramente. Mateo capítulo 8, versículo 2, una vez que Jesús descendió del monte, dice el versículo 2, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Si nosotros lo vemos de una manera muy sencilla, estos 2 versículos, decimos, bueno, sanó a un leproso, lo tocó y se sanó. Pero quiero decirte que todo eso tiene una profundidad más que eso, más que solamente el haberlo tocado. Primeramente vemos en el versículo 2, si lo regresamos, dice aquí que el leproso se acercó a Jesús y se postró ante él. El leproso vino a Jesús. Vino un leproso y se postró ante él. El leproso vino a él. ¿Y sabes qué había en la mente del leproso? En la mente del leproso no había duda de si Jesús podía limpiarlo o no. No había duda si Jesús lo podía limpiar. No había duda del poder de Dios. Aquel hombre leproso tenía fe y él reconoce la autoridad de Cristo. Y se basa solamente en estas siguientes palabras: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué palabras tan sencillas,
pero tiene una profundidad. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjate que no dudó, porque si hubiera dudado, hubiera preguntado: Señor, si puedes, ¿puedes limpiarme? No dijo, ¿puedes? Preguntó más bien, si quieres, y afirma, ¿puedes limpiarme? No había duda de que Jesús lo podía limpiar. La duda que él tenía: Señor, ¿tú quieres hacer esto en mi cuerpo? ¿Quieres limpiarme, Señor? Esa era la duda del leproso. Esa era la duda que él tenía. Señor, ¿quieres? ¿Quieres? Pero esa pregunta es muy diferente, quizás, a esta inquietud de muchas personas de exigirle a Dios: Señor, quiero que me des un carro. Señor, quiero que me des una casa. Señor, quiero que me des comodidades. Señor, quiero que me des dinero. Espérame, Dios nunca está obligado a contestar nuestras oraciones. ¿O tú crees que Dios está obligado a contestar tus oraciones? Y que tú le puedes exigir a Dios y decirle: dame, 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 dame. Estamos equivocados, porque Él es Dios, porque Él es el Rey. Él puede darnos todo lo que Él quiere, pero jamás. Y por esto el leproso entendió: Él es el Señor. Yo no puedo acercarme a decirle: límpiame, porque hubiera llegado y decir: a ver, límpiame, si eres Dios, quítame la lepra. No, se acercó con humildad. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Cuándo nos acercamos a Jesús así en nuestras oraciones? Señor, ¿quieres concederme esto? Señor, ¿quieres? Esa es la actitud que debemos de tener. Esa actitud tuvo el leproso. Señor, ¿quieres? Puedes limpiarme. Yo sé que tú lo puedes. Mi inquietud es: Señor, ¿quieres limpiarlo? ¿Quieres hacerlo conmigo? Muchas veces le decimos a Dios: Señor, sáname de mis dolencias, sáname de mis enfermedades. Señor, dame un trabajo. Ah, qué exigente eres. Dame, dame, dame. Ah, o sea que tú le exiges a Dios que te dé. Hermanos, que no se olvide quién es Dios. Que no se nos olvide quién es Dios. Él es el Todopoderoso, el creador del universo, del cielo, el que hizo las constelaciones, el que hizo el universo, el que hizo el planeta Tierra. Que no se nos olvide, hermanos, cuál es nuestra condición humana, y que estamos aquí en el planeta Tierra y que dependemos de Dios, y que Él puede quitarnos y darnos la vida. Sí, tiene un corazón misericordioso, sí, es todo amor, pero no por eso nosotros nos vamos a acercar a exigirle a Dios. Como cuando un hijo le exige a su padre: ¡Oye, padre, es que me tienes que dar dinero! ¡Es que qué pasó con mi herencia! ¡Oh, padre, es que dame, dame, dame! Oye, espérame. Está bien que sea tu padre, que sea bondadoso, pero no se trata de exigirle, más bien de respetarlo. De respetar al padre, respetar su voluntad. Y para nada es correcto que un hijo le reclame o le exija a su padre cosas. No es correcta esa actitud. Esto lo entendía el leproso. Se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo nos acercamos a Jesús nosotros? Siguiente versículo, vemos entonces Jesús mostrando cómo se vive en el reino de Dios. Jesús extendió su mano y le tocó, diciendo: quiero. Porque ese es el carácter del reino de Dios. Quiero hacerte el bien, quiero hacerte la misericordia. ¿Sabes cuál era la condición de este leproso? Era una condición enfermiza, o sea, tenía una enfermedad física, pero también tenía una condición, llamémoslo así, mental. Y ahorita te lo voy a explicar por qué. Él ya traía ciertos traumas en su mente. Seguramente este leproso era un pecador, porque todos somos pecadores. Seguramente él había hecho cosas incorrectas y cosas malas, y le había venido esta enfermedad terrible a su vida. ¿Sabe lo que es la lepra? La lepra es, en aquel entonces, el día de hoy existe, pero ya está más controlado. Pero la lepra es una enfermedad terrible, altamente contagiosa. La lepra es, literalmente, te mueres en vida. Te mueres en vida. O sea, tu carne se pudre
apesta, pero sigues vivo. Y la carne se está muriendo, pero tú sigues viendo cómo se está muriendo tu carne. Esa es la lepra. Por eso era una enfermedad terrible, espantosa. Por eso los leprosos tenían que cubrir su cuerpo, porque literalmente se le caían pedazos de carne. Ya de lo que se iba pudriendo, si el leproso le salía aquí una mancha y luego era lepra y se iba pudriendo esa carne, le podía hacer así, se le venían los cachitos de carne ya podrida. Y así como huelen los muertos, así empezaba a oler el que tenía lepra. Porque literalmente la carne estaba muerta ya, se estaba muriendo esa parte de donde caía la lepra, se empezaba a morir. Si la lepra caía en una parte de la carne de la cara, esa parte empezaba a podrirse y fácilmente se venía todo lo que era la piel con el pedazo de carne ya podrida y apestosa. Y si se acercaba hacia el ojo se podría. Y se acercaba a la boca también se echaba a perder. Apestaba, se les caía la lengua, se les caían los dientes. Se les caían, a veces era ya tanta la mortandad en el brazo, que si alguien le tomaba el brazo, se lo jalaba, se lo arrancaba. Que literalmente la persona estaba muriendo en vida. Por eso era una enfermedad terrible. Por eso la gente cuando veía a un leproso decían, es una maldición. Porque ¿cómo puede ser que una persona se esté muriendo de esa manera? Y todos pensaban, es una maldición que le vino por haber hecho algo incorrecto. Por eso el leproso tenía prohibido entrar al templo. El leproso tenía prohibido entrar a la sinagoga, porque decían, no, algo hizo para merecer tal juicio. Y la gente lo rechazaba al leproso. Entonces el leproso tenía una enfermedad terrible, altamente contagiosa. Si alguien tocaba a un leproso, la enfermedad se pasaba a su mano o a la parte del cuerpo donde él tocaba. Y se le pasaba la enfermedad. Por eso era terrible ver a un leproso. Cuando un leproso tenía la lepra y el sacerdote lo veía y veía que tenía la lepra, lo destinaba a una ciudad donde vivían todos los leprosos, o una cueva donde vivían los leprosos, o lo mandaba a vivir solo en una cueva y el leproso se apartaba de la ciudad. Si el leproso se acercaba a la ciudad para algún alimento que él necesitaba, él tenía que ir gritando, ¡inmundo! 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 Y la gente se apartaba del leproso inmediatamente, sabían que era inmundo. Sabían que estaba enferma la persona de lepra y se apartaban de él. Porque si no gritaba y alguien se daba cuenta que era un leproso, ahí lo podían apedrear y matar. Entonces tenían que ir gritando, ¡inmundo! ¡Inmundo! Y la gente se apartaba de él. Si él tenía a su familia, a su esposa y sus hijos, tenía que apartar de su familia e irse a vivir a esa ciudad o a esa cueva. Y la familia se quedaba allá tranquila. Era una enfermedad terrible. Imagínate todos los problemas mentales que él traía, todos los traumas. Me rechaza la religión, me rechazan los sacerdotes, me rechaza, no puedo entrar a una sinagoga, me rechaza la gente, además estoy con esa putrefacción en mi cuerpo, además apesto, me tengo que vivir en una cueva y esperar la muerte. Eso era lo que vivía un leproso. Y en su mente, imagínate, al vivir todo ese tipo de rechazos, ese tipo de pobreza, ese tipo de apartarse de la sociedad, era un problema ya psicológico, mental, lleno de traumas y de muchísimos problemas. Era una vida echada a perder. Y muchas veces comparamos la vida del leproso a la vida del pecador, porque así vive el pecador también. Una persona que se entrega a las pasiones y a la maldad y al pecado, son personas que terminan siendo rechazadas por la sociedad. No me digas que al drogadicto se le acepta en la sociedad, se le ve como un drogadicto. No me digas que el borracho es bien aceptado. No, el borracho también es rechazado. Solamente por otros borrachos. Pero por la sociedad, discúlpame, pero yo no puedo tener comunión o esa amistad o esa relación porque te emborrachas, te pone loco. Además, la gente que entra a ese tipo de vicios y de maldad, adulterios, todo eso, se va degradando su moral, se va degradando su persona. En otras palabras, se va pudriendo su alma. Y entonces cuando te trata de relacionar con otro, dice, no, ese es ratero, no, ese es vicioso, no, ese es drogadicto, no, ese anda con muchas mujeres, no, ese no quiere ni a su propia familia, ese es un mentiroso. Y empiezan a rechazarlo porque el mismo pecado y la misma maldad va haciendo lo mismo que la enfermedad de la lepra a una persona. Pero veamos el corazón compasivo de Jesús en el reino de los cielos. Por eso cuando nosotros abrimos esta puerta puede venir cualquier pecador.
por lo malo que haya sido, puede venir cualquier pecador y sentarse en medio de nosotros para buscar a Dios, porque de ahí Dios nos rescató a cada uno de nosotros del pecado. Jesús extendió la mano y le tocó. Quizás para toda la sociedad era como el leproso, pero Jesús no tuvo miedo y lo tocó y le dice: quiero. Si la sociedad te ha rechazado, si la religión te ha rechazado, si no eres aceptado por nadie, si estás lleno de traumas, Jesús le toca al leproso y le dice: quiero. Le dice al leproso: sé limpio. Y dice que vino el milagro. Al instante su lepra desapareció. ¿Qué pasó en la vida del leproso? Se restauró su carne. Imagínate lo que sintió ese leproso después de tocarse la carne. Está restaurada. Se quitó la enfermedad, se quitó la putrefacción, dejé de apestar, me puedo acercar a mi familia, me puedo acercar a mis hijos, voy a ser aceptado nuevamente en el templo, en la sinagoga. Su vida cambió, al instante su lepra desapareció. Quiero decirte que cuando viene un pecador a Cristo y le dice: Señor, ¿quieres tú tocarme? ¿Quieres tú limpiarme de mi maldad? Quiero decirte que Jesús siempre está dispuesto a tocar tu vida y a decirte: quiero quitar de tu vida cualquier pecado, quiero quitar de tu vida cualquier cosa que está dañando tu integridad, tu moral, tu familia, la gente que te rodea. Tú los lastimas con tu maldad, pero Jesús te dice: quiero sanarte, quiero limpiarte, quiero hacer una persona nueva en ti. Ese es el corazón en el reino de Dios. Ese es el corazón de Cristo. Ese es el corazón de un cristiano, de una persona que está dentro del reino, que siempre tiene la voluntad de bendecir a otros. Bendecir a otros. Al instante su lepra desapareció. Por eso la Escritura nos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, porque es parte del reino de Dios. Hay fiesta en los cielos, los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente, cuando deja de hacer lo malo, cuando se acerca a Jesús y le dice: Jesús, quiero, y lo sana. El siguiente milagro que vemos es cuando Jesús sana al siervo del centurión. Veamos ahora el versículo 5 al versículo 9. Entonces Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Para que podamos entender lo que está esta escena tan valiosa, debemos entender quién era un centurión del ejército más poderoso de aquel entonces. Roma. ¿Quién era Roma? Roma, quiero decirte que era el país más poderoso de ese entonces. Era el país con una estabilidad económica muy fuerte. Había personas en Grecia y en Asia que pagaban cantidades fuertes de dinero solamente para hacerse ciudadano romano. Todo el mundo anhelaba y quería ser ciudadano romano, porque al hacerse ciudadano romano como que había un estatus mayor, solamente por el hecho de decir: soy romano. Era el país más poderoso, con una estabilidad económica, pero además con el ejército más poderoso, porque el dominio romano de aquel entonces estaba sobre todo Grecia y Asia y muchas partes del mundo. Roma era un imperio poderosísimo. Su alcance era impresionante y tenía dominio sobre toda esa tierra conocida. Misma Israel estaba bajo el imperio y el dominio romano. Y cuando pasaba un romano y iba con una carga, le podía decir a cualquier judío: lleva mi carga. Y estaba establecido legalmente que tenía que cargar la carga de ese romano hasta una milla. O sea, el ser romano tenía muchos privilegios. Ahora,
el ser un soldado romano, mucho más. Porque eran tenidos, un soldado romano, por soldados altamente preparados. Un soldado romano era una persona que tenía un entrenamiento con la espada y con el escudo. Eran hombres ejercitados desde su juventud, desde su adolescencia. Ellos eran metidos a pruebas y altos entrenamientos, porque las luchas de aquel entonces o las batallas de guerreros eran muy diferentes a las batallas que el día de hoy conocemos. El día de hoy un soldado de Estados Unidos sale con una metralleta, sale con un lanzagranadas y sale con un equipo de alta tecnología para poder ir a la batalla, y a veces es absurdo que vayan soldados así con ese tipo de armamento a pelear con campesinos de allá de Irán y de Irak. O sea, la tecnología es completamente avanzada de esos soldados. Ellos pueden ver en la noche con tanta tecnología que tienen, pueden enviar bombas desde el aire o desde muy lejos, dirigidas por computadora, para destruir ahí campamentos, destruir vehículos, destruir todo lo que hay en esos lugares. Es como ponerse con Sansón a las patadas. En aquel entonces, un soldado romano no era así. Un soldado romano tenía que utilizar su cuerpo, tenía que utilizar un escudo y tenía que utilizar una espada. Eso era un soldado romano. Las luchas eran más cuerpo a cuerpo. Tenía que tener un entrenamiento de ejercicio muy profundo. Tenía que tener una buena alimentación, tenía que prepararse, tenía que tener buena condición para esas largas caminatas de kilómetros tras kilómetros, con poca comida, una alta resistencia física tenía que tener el soldado romano, tenía que tener volumen de músculo muy fuerte para que pudiera resistir las batallas, porque después se venían, por ejemplo, esos grandes ejércitos y tenían que poner así el escudo y resistir a los enemigos, y tenían que tener piernas fuertes, un cuerpo fuerte para resistir al enemigo, y eran los que le daban las conquistas a ese pueblo romano, esos soldados. Por eso el soldado romano era muy querido, era muy respetado aquel entonces. Ver un soldado romano esta es nuestra persona que va a la batalla, a la guerra. Así como cuando los soldados van a las batallas y por ejemplo, en Estados pelear, por ejemplo, allá a Irak, a Irán y a todos los países donde hay terrorismo, y regresan esos soldados, los de Estados Unidos, cuando ven un soldado en la calle, lo respetan, porque dicen, este está dispuesto a dar su vida por nosotros. Este nos defiende. Ahora imagínate un soldado romano, cuando llegaba allá a esos lugares, cuando llegaba a Roma, eran tenidos como gente muy especial, les daban bien de comer, les sacaban fruta, les sacaban todo lo que ellos tenían para que el soldado romano se alimentara bien. O sea, eran personas de muchísima influencia, un soldado. Ahora, el centurión era el jefe de 100 soldados. Imagínate su investidura militar y lo que él representaba ante la sociedad, un centurión. Lo que representaba un centurión. Él tenía una autoridad sobre 100 soldados de los que te estoy diciendo. Y le podía decir a ese soldado, ven. Y venía el soldado, sí, comandante, lo que usted ordene. Y le decía, ve allá y haz esto. Y el soldado iba y lo hacía. 100 soldados tenía a su disposición, aparte de sus criados. Tenía soldados y criados, que los criados eran los que estaban al pendiente de lo que el Señor necesitara. Lo que el Señor necesitara, ahí estaban sus criados para hacer lo que Él quisiera. Un centurión no era cualquier persona. Era un comandante con sirvientes y aparte de sus 100 soldados. Entonces, este centurión se ve como que era una persona noble, porque además tenía un sentimiento muy profundo hacia sus criados. O sea, como que en la mentalidad de este centurión había un aprecio por la gente que se daba por él, un aprecio muy fuerte, de tal manera que tiene a un criado enfermo, y se acerca a Jesús. Lo vemos en el versículo 5. Y se acerca a Jesús y le dice, el versículo 5, si lo regresas, le muestra su necesidad y le dice, tengo un criado que está enfermo. Y le rogaba
Versículo 6. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Había una preocupación de parte del centurión. Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Yo voy, estoy dispuesto, le dijo Jesús. Oye, no era cualquier persona, era un centurión que se estaba acercando a él. Porque además el romano no creía. Pero se ve como que había en este centurión una piedad, un deseo hacia Dios. Y se acerca a Jesús y le dice, Señor, mi criado. Le dice Jesús, yo voy. Responde el centurión y le dice, Señor. Fíjate lo que le dice, Señor. Aquel hombre que estaba lleno de poder y de autoridad reconoce a Jesús como Señor. Por eso, hermanos, aquí no se trata de cuánto poder tengamos, cuánto dinero, cuánto estudio, cuánta carrera, lo que sea. Jesús es el Señor para todos nosotros. Y Jesús le dice, Señor. Le dice el centurión, Señor, tú eres el amo de mi vida. Esa era la palabra Señor. No soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Sabes por qué él entendía que no era digno? Porque él entendía, yo soy romano, yo no soy del pueblo de Israel. Yo sé que tú eres el libertador, tú vienes para el judío, tú vienes para el pueblo de Israel. Tú no vienes a mí, yo soy un gentil, yo soy un pecador, yo soy un hombre de guerra, yo soy un hombre que quizás he matado a otros, yo soy una persona de batallas, de guerra, no, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. ¿Quién soy yo? Porque además las reglas estrictas dentro del pueblo de Israel eran así. Los judíos no tienen amistad hasta el día de hoy con otras personas. Tú no puedes llegar a la casa de un judío a sentarte a comer en su casa, en su mesa. Tendrías que tener un nivel de amistad tan estrecho y tan fuerte con el judío para que tú te sientes a su mesa a comer con él. Por eso los judíos están como muy apartados de la sociedad, porque no puedes tener una relación de amistad con él. Así de sentarse a la mesa a comer con él, olvida, en su casa tendrías que tener un acercamiento muy profundo de amistad o ser parte del pueblo de Israel. Por eso este centurión entendía eso y le dijo, no, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. O sea, ¿yo quién soy? Soy un pecador, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Oye, pero tenía fe en él, sabía quién era Jesús. Tú di la palabra, Señor. Mira, yo soy un hombre de autoridad, le dice en el siguiente versículo. Yo soy un hombre de autoridad, entendiendo quién era el centurión. Y le digo al soldado, ve y va, ven y viene. Soy un hombre que tiene autoridad. Y yo sé que tú también tienes autoridad. Solamente di la palabra, Señor. Solamente di la palabra. Versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado fe, tanta fe. Según en este relato, Jesús se maravilló en 2 ocasiones. Y según todo lo vemos también en los relatos bíblicos, había 2 cosas que le impactaban a Jesús. Una era la incredulidad de Israel. Y otra fue la fe que tuvo este centurión. Estaba maravillado. Se maravilló. Porque lo que él expresa, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Había una maravilla. Jesús se maravilló. Se sorprendió que el centurión tuviera esa fe. No era de parte del pueblo de Israel, no era nadie, era simplemente un gentil. Si era romano, tenía una influencia muy fuerte, pero no era parte de las promesas de Dios. Pero no había hallado tanta fe como la halló en este hombre. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hermanos, en medio de todos estos relatos y en medio de todo lo que Jesús nos está hablando y vemos sus milagros, encontramos esta joya, porque esta es una joya preciosa, hermanos. Vendrán muchos del oriente y del occidente. O sea, vendrán muchos de allá y de allá. Vendrán muchos, y esos muchos somos nosotros. Porque nosotros somos como injertos en el pueblo de Dios, hermanos. Y vendrán muchos del oriente, dice, y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, quienes recibieron la promesa que a través de ellos Dios iba a levantar un pueblo. Y de ahí vienen los israelitas, de ahí vienen los judíos.
Por eso cuando uno de nosotros cree en Jesús, dice, será uno de estos que vienen de lejanas tierras para sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino establecido por Jesús. Por eso nosotros ahora somos parte del pueblo, hermanos, porque venimos a ser parte de este pueblo, porque somos de esos muchos del oriente y del occidente. Qué joya, hermanos, y qué privilegio para cada uno de nosotros que tenemos a Jesús. Versículo 12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Para el pueblo de Israel. Versículo 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Le contestó su súplica? Se la contestó. Vamos a ver el último milagro que el día de hoy queremos ver o enseñar, porque si nos detenemos a nada más estudiar los dos, vamos a encontrar grandes maravillas. Pero vamos a ver un último el día de hoy. La suegra de Pedro, y entre esto también vamos a ver a los endemoniados. Versículo 14: vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra, a la suegra de este postrado en cama. Quiere decir que estaba casado Pedro. Algunas personas piensan que Pedro no era casado. Pedro era casado, si no, no dijera una suegra. Que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Algo muy sencillo. Jesús hace un milagro ahí con la suegra de Pedro. Estaba enferma, postrada en cama, en fiebre. Jesús la toca y la sana, y se levanta y le empieza a servir. Qué gran milagro, maravilloso. Aunque parece muy sencillo, una fiebre, pero hermanos, a veces en una fiebre le decimos a Jesús: Señor, sáname. Tengo esta fiebre, no me siento bien, es una gripe. Jesús toca y sana. Jesús toca y sana. Y en el versículo 16 dice que al atardecer, cuando llegó la noche, fíjate, todo eso fue en un día, todo lo que estamos hablando fue en un día. Pasó lo de este milagro que estábamos viendo acerca del leproso. Bajó del monte, viene el leproso, viene el centurión, viene la tarde, se acercan a la casa de Pedro, sana a su suegra, le sirve de comer. Pero ya cuando se está acercando la noche, cuando llega la noche, dice que le trajeron a él muchos endemoniados. Muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Maravilloso Cristo. Por eso digo que si quisiéramos nosotros anotar todos sus milagros, no alcanzarían los libros. Simplemente iban acercando. Después de todo eso, le trajeron ya en la noche a muchos endemoniados. Fuera de ellos, estaba sanando a la gente de los demonios. Y no solamente eso, sino también a todos los enfermos los estaba sanando. Muchas personas, seguramente entre ellos había paralíticos, había ciegos, había cojos, había más leprosos, y todos esos los traían a Jesús, y Jesús los iba sanando. Maravilloso Cristo. Qué hermoso. ¿Sabes? Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, y precisamente en este Evangelio de Mateo, vemos que los enemigos de Jesús nunca ves que cuestionaran si hacía milagros o no. Lo que cuestionaban era el por qué los hacía de esa manera. Pero los enemigos de Jesús nunca ves que dudaron de que Jesús hacía milagros. Para ellos era claro: Jesús está haciendo milagros. Y algunos otros se atrevieron a decir: por Belcebú echa demonios. Y algunos otros decían: ¿por qué sana el día de reposo? Pero nunca cuestionaron si las sanidades o los milagros eran reales o eran falsos.
los enemigos de Cristo. O sea, quedaba en claro algo, de que había milagros, había milagros. Había muchos milagros. Versículo 17. Una vez que echó todo esto, ya entrada la noche, dice Mateo en este relato, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Pero para ser más precisos, en el libro de Isaías, en cuanto a lo que se está relacionando esto, vamos a Isaías ya nada más para estudiar rápidamente un poquito de ahí. Dice el capítulo 53, versículo 4 y 5: Ciertamente Él llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y quiero decirte que con esto que Jesús está mencionando, y vemos la relación de Mateo en cuanto a la sanidad de los enfermos, y cuando vemos que Mateo cita en el versículo 17 a Isaías, y nos vamos a Isaías para ver qué era lo que estaba diciendo Isaías en relación a lo que estaba expresando Mateo, solamente vemos una cosa: el interés de Jesús es librarnos de nuestros pecados para meternos a su reino, librarnos de nuestros pecados. Por eso dice ahí: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué, hermanos? ¿Curados de qué? Curados de nuestros pecados. Porque el pecado te daña y te lastima y te da una mortandad. Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Y cuando una persona está bajo el yugo, bajo la esclavitud del pecado, cuando la persona está en sus amarguras, cuando la persona está en sus borracheras, cuando la persona está en sus drogas, cuando la persona está en sus adulterios, en sus fornicaciones, ¿qué pasa? La persona está en una condición como la del leproso, pero espiritualmente hablando se está pudriendo en su maldad. Pero Jesús viene y nos sana. Por su llaga fuimos curados, fuimos sanados de nuestras transgresiones y maldades. Veamos el último versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la vivencia en el reino de Dios, hermanos, que Jesús se dio por nosotros, por nuestros pecados, y cargó tus pecados. Si una sola persona entendiera esto, si una persona de los que está aquí presentes entendiera esto, hermanos, de cómo Jesús cargó en su muerte tus pecados. ¿Quieres limpiarme? Señor, ¿quieres limpiarme? Yo sé que tú puedes, pero quiero que tú perdones mis pecados. Yo quiero que tú perdones mi maldad. Yo quiero que perdones todo lo malo que yo he hecho. Te aseguro que Jesús está dispuesto. Te aseguro que Jesús está dispuesto a tocarte y a decirte: quiero limpiarte. Quiero que seas parte de este reino. Quiero que tú seas parte de este reino que yo he establecido en la tierra. Yo quiero que seas uno de esos que viene del oriente y del occidente para sentarte con Abraham, para estar en medio del pueblo de Dios, para que seas digno y puedas recibir mis promesas en tu vida y mis pactos contigo, y para estar contigo todo el resto de tu vida, y guardándote y procurándote, siendo tu Dios, siendo tu Señor. Si tan solo lo pudieras entender, lo que Jesús te ofrece. Pero lo que Jesús ofrece es perdonarte todos tus pecados. ¿Cómo? Creyendo en su sacrificio en la cruz.
creyendo en lo que Él hizo en la cruz, pidiéndole perdón y apartándote de tu maldad, creyendo que Jesús te perdona, porque Él siempre quiere. Cuando le preguntó el leproso: Señor, ¿quieres? ¡Quiero! ¡Claro que quiero! Y lo tocó. ¡Quiero! Si tú le preguntaras a Jesús: Señor, ¿quieres conmigo? ¡Quiero contigo! Quiero meterte a mi pueblo, quiero meterte a mi reino, quiero perdonar tus pecados, quiero que seas parte de mí, dice Jesús. El asunto es que tú no quieres, pero Jesús quiere. ¿Querrás ser parte de su pueblo? Cerremos nuestros ojos. Jesús siempre te está invitando. Si tú pudieras entenderlo, Jesús siempre te está invitando. Jesús y no el hombre. Cuando hablamos de esa invitación, es una invitación de parte de Jesús, no del hombre. Claro, todos los hombres queremos, pero el que más quiere es Jesús. La pregunta de Jesús es: ¿tú quieres? ¿Tú quieres acercarte a Jesús como el leproso y decirle: Señor, aquí está mi vida, yo quiero acercarme a ti y decirte: Señor, ¿quieres? Jesús te dice: quiero, y te toca. Quedarás. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre, porque tú nos hablas, porque tú, Señor, nos exhortas a hacer tu voluntad. Padre, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, en nuestras vidas, que tú siempre nos estás invitando, que tú quieres, Señor. Gracias, Padre, porque todas estas historias que dejaste en la Biblia, Señor, han sido con el propósito de bendecir nuestras almas, de bendecir nuestras vidas. Ha sido con el propósito, Padre, de que nuestras vidas se acerquen a ti, a hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, porque nos has dejado estos milagros con un propósito, de que entendamos lo maravilloso y lo grande y lo precioso y tu buena voluntad, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.